Muy buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo estamos por ahí? Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que ya nos oímos. En la ocasión pasada tuvimos que llevar esta sesión muy solitos. Bueno, ni modo, así se dio. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ya? Y vamos a dar un poquito nada más que lleguen algunos otros compañeros. Mientras, pues vamos haciendo algún comentario por ahí que tengan ustedes o que crean conveniente considerarlo para que ya demos inicio. Algo que quieran comentar mientras. Tenemos por ahí compartida nuestra pantalla, ya lo alcanzamos a visualizar. Sí, maestro, ya está aquí. Sí, doctor. Correcto. Déjenme revisar aquí esto cómo está, para dar inicio. A ver. Vamos aquí. Ok. Bueno, entonces tenemos para hoy. Sí estamos visualizándonos, sí nos oímos o ya nos perdimos. Sí, maestro, sí está la pantalla y se escucha perfectamente bien. Es que ahora yo no veo nada. Permítame un segundito. ¿Qué pasó por aquí? Algo me está bloqueando el camino. Bueno, pues este es el tema que tenemos para hoy. La síntesis del ATP. Vamos a hacer algunos comentarios sobre esta molécula importante que de alguna manera pues ya conocemos. La hemos venido haciendo mención acerca de ella en otras oportunidades y bueno, pues hoy vamos a trabajar un poquito sobre esto. Bien, tenemos entonces el ATP, pues ya conocemos, ¿verdad? Es la molécula energética, nuestra moneda energética con la que vamos a realizar propiamente todas las actividades de tipo metabólico que suceden en nuestro organismo. Y bueno, entonces para este fin, pues vamos a partir precisamente de lo que viene siendo la glucosa y encontramos que existen dos grandes rutas o dos grandes vías para sintetizar el ATP. La primera de ellas es anaeróbica, es decir, sin la utilización de oxígeno, y esto se da primordialmente en lo que viene siendo el citosol o el citoplasma. Es ahí donde ocurre y el rendimiento energético al final de esta ruta es que nos va a proporcionar dos moléculas de ATP, según ya el balance que se puede encontrar hacia el final. Y como comentábamos ya en la clase anterior, pues vamos a encontrar aquí que van a aparecer algunas moléculas, como es en este caso que está mal escrita la palabra. Estamos hablando de una coenzima, que es el NAD. Ahorita es palabra rara, pero que ya al final de esta clase va a ser
conocida al derecho y al revés, ¿no? Bien. Y tenemos por otro lado la ruta aeróbica. Esta se da al interior ya de lo que viene siendo la mitocondria, y pues también de ella estaremos tocando algo más adelante. Bien, y pues me regreso un poquito en esta ruta aeróbica, que es donde se va a utilizar oxígeno y que se lleva a cabo a nivel de lo que es la matriz mitocondrial y las crestas de la mitocondria, es donde se obtiene el mayor rendimiento energético de esta ruta. Porque aquí ya dijimos, en la ruta anaeróbica se van a producir solamente 2 moléculas de ATP, y en esta otra se van a obtener de 34 a 36 en total. Es decir, ya sumando las dos, tenemos una producción de entre 36 y 38 moléculas de ATP bastante importantes. Esta molécula del gliceraldehído 3-fosfato, ahorita de pronto tal vez se les haya olvidado, en la clase anterior que estuvimos comentando sobre el camino que se va desarrollando en la glucólisis, o sea, en el desdoblamiento de la glucosa. En la reacción 5, acordémonos que son 10 en total, hasta llegar al piruvato. En la reacción 5 se hace un fraccionamiento de la molécula, es decir, de una glucosa, que es una hexosa, o sea, una molécula formada por 6 átomos de carbono, se divide en 2, entonces se forman 2 moléculas de 3 átomos cada uno, porque 3 de una y 3 de la otra vienen siendo los 6 átomos ya utilizados. Por un lado tenemos el gliceraldehído 3-fosfato y por otro lado aparece el alfa-cetoglutarato, que es otra molécula. Pero aquí estamos haciendo mención precisamente de esta molécula, gliceraldehído 3-fosfato. Ya ahorita que nos aparece este subíndice, nos queda claro que el número 3 nos indica que en el átomo 3 de carbono es donde está insertado precisamente el fosfato, que le da a esta molécula su alto valor energético, y como insistimos es para que después de todo el proceso lo que obtengamos sea finalmente la molécula del ATP. Bien, en cuanto a la fosforilación oxidativa, y bueno, me regreso, fosforilación que nos indica que vamos a agregarle un fosfato a una molécula, ¿verdad? En este caso el ADP, para transformarlo en ATP, y es oxidativa, ¿por qué razón? Porque le estamos quitando de pronto electrones, ¿verdad? Y va sucediendo precisamente bajo varias reacciones. Es conveniente no podamos considerar y comprender que en lo que se refiere a la transferencia de electrones en la cadena de transporte de electrones, por eso es transferencia, porque van pasando los electrones de un lado a otro. Lo revisaremos más a detalle en la próxima semana, ¿verdad? Y en ese caminito es donde se va aumentando precisamente y se va obteniendo la energía. Es conveniente también tomemos muy en cuenta 2 datos importantes. Vean ustedes, el NADH, ¿verdad? Que el nombrecito está muy largo, nicotinamina, adenina, dinucleótido, en este caso reducido, pues tiene el hidrógeno. Dice aquí es un poderoso donador de electrones. Esta molécula se la pasa como el dadivoso, como el generoso, está dando y dando y dando electrones. Esos electrones se van a ocupar precisamente en todo este proceso, donde interviene precisamente el átomo de oxígeno, y el oxígeno ya en su estructura molecular se convierte al revés. Mientras este da electrones, este otro los está recibiendo. Es como quien dice, ¿verdad? El beneficiado, este da y este recibe. Entonces, de ahí la gran importancia de lo que viene siendo la glucólisis aerobia, donde se va a utilizar el oxígeno. Y todo este flujo de electrones, precisamente desde el NADH hasta el oxígeno, resulta y va a terminar precisamente con la síntesis del ATP. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, este esquemita. Notemos los sustratos, ¿verdad? Los reactivos o reactantes de este lado de la flechita. Y aunque aquí está representada de una manera irreversible, pues esto puede también suceder al revés. Bien, ¿y qué tenemos entonces aquí? El ADP, el adenosindifosfato, más, cuando veamos aquí en química, jóvenes, el PI,
No vayamos a confundir esto con el pi de matemáticas, el famoso 3.1416. Ese es otro asunto y ustedes lo saben que se ilustra o se ejemplifica con una letra en griego, la letra pi, ¿no? Aquí es una P y una I. ¿Qué significa esto? Fósforo inorgánico. Por ahí anótenlo para que lo tengan presente. Entonces tenemos una molécula con 2 átomos de fósforo, le agregamos otro y vamos a obtener finalmente el ATP. Y a este proceso es a lo que se le llama precisamente la fosforilación del ADP. ¿Qué está sucediendo? A esta molécula se le está agregando un átomo de fósforo. Fosforilación es el proceso, así como se le llama. Este asunto o esta reacción sucede precisamente en la membrana plasmática de las bacterias, en la membrana mitocondrial, pero precisamente la membrana interna, en el caso de nosotros los seres humanos, que ya ven, Carlos Linneo nos dejó con los animales, pues entonces tenemos que decirlo de una manera amplia así, ¿verdad? En las células animales sucede en la membrana interna mitocondrial y en el caso de las plantas sucede en los tilacoides, que son estructuras o subestructuras de los cloroplastos. Muy bien. Bien, continuamos. Entonces, una vez que ya tenemos nosotros desdoblada nuestra glucosa hasta el punto del ácido pirúvico o el piruvato, esta va a entrar, va a entrar al ciclo de Krebs, o que también se le llama el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o del ácido cítrico. Recibe esos 3 nombres. Pero para que pueda entrar a este ciclo, es necesario que el piruvato se transforme primero en una molécula que se llama así, acetil coenzima A. Y para que ya de allí se produzca todas las demás reacciones, es conveniente entonces que intervenga, dice aquí, ¿verdad?, la reducción del nicotinamina adenilinucleótido, es decir, que vaya adquiriendo en su momento átomos de hidrógeno para que vaya sucediendo toda la reacción y pues finalmente llegar a la formación de otras moléculas. El ciclo del ácido cítrico ya lo veremos la semana que entra y notarán ustedes que pues no es tan sencillo como estoy explicando yo aquí. El balance energético, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de una fosforilación, jóvenes, ustedes ya hemos comentado en la clase que precisamente una molécula sin fosforilar es una molécula que está bien, funciona, ahí está, ¿verdad? Pero metabólicamente no nos es útil. Necesitamos agregarle el fósforo. Y entonces aquí vamos a hablar de lo que viene siendo la fosforilación a nivel del sustrato. Acá tenemos la reacción. Tenemos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué 2? Porque acordémonos que la molécula de glucosa se dividió en 2, entonces aquí tenemos estas 2 moléculas. Ya está fosforilada. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Van a entrar en la reacción 2 moléculas del nicotinamín oxidado y 2 moléculas de ADP. ¿Qué va a ocurrir con todo esto? Al final de la reacción, o sea, esta reacción debió continuar del otro lado. Entonces, estos 3 son los reactivos. El gliceraldehído 3-fosfato, el nicotinamina, adenildinucleótido oxidado y el ADP. Son los reactantes. Y del otro lado de la flechita tenemos los productos, que vienen siendo el 2,3-glicerofosfato. El nicotinamida adenildinucleótido se desprenden 2 átomos de hidrógeno, que va a continuar, o sea, dio y se desprenden aquí. ¿Por qué razón? Porque se agregó el fosfato a esta molécula de ADP y que obtuvimos al final 2 moléculas de ATP, como estamos viendo aquí, ¿verdad? Estos 2 fueron fosforilados. ¿De dónde se obtuvo el fósforo? De aquí, ¿verdad? Y ya tenemos esta fosforilada. Ahora bien, cada molécula de glucosa que entra a la vía metabólica, por cada molécula se van a obtener 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, 2 de nicotinamina, más la cuestión del hidrógeno, y finalmente 2 moléculas de ATP. Como para ingresar, ¿verdad? Para activarla, se tuvieron que trabajar con 2 moléculas de ATP, entonces entran 2, se ocupan 2, entonces al final el balance hasta este momento viene siendo 0, ¿verdad? La ganancia de todo esto se va a ver hasta el final. Aquí es conveniente tomar en cuenta esta reacción como si hablásemos de una cuestión de negocios. Cuando alguien abre un negocio, ya instaló, ya compró todas sus cositas que va a ocupar, gastó su dinerito, o más bien dicho, lo invirtió,
y en las primeras ventas se empieza a obtener algún ingreso. Es claro que hay un ingreso que bueno, pero no por tener el ingreso ya recuperó la inversión y mucho menos tiene ganancia. Apenas está recuperando. Es lo mismo que sucede aquí. En las primeras reacciones lo único que estamos obteniendo es equilibrando lo que se había gastado. O sea, se gastaron 2, se recuperan 2, entonces 2 menos 2, ¿cuánto tenemos? 0. O sea, hasta este momento no tenemos de pronto ninguna ganancia. La ganancia energética se ve hasta el final de la reacción. Y entonces toda esta situación de la síntesis del ATP, pues ya lo mencionamos, va sucediendo a nivel del interior de la mitocondria, donde es conveniente tomar en cuenta y acordarnos de la estructura de ese organelo. Aquí lo tenemos, un dibujito medio grotesco, medio feo, pero nos ayuda muy bien. En esta línea es la membrana externa, hemos de traer a memoria que es más o menos como está la estructura de una mitocondria, ¿verdad? La membrana externa, sigue después lo que viene siendo el espacio intermembranal o intermembrana, aquí en este caso ilustrado de color azuloso. Viene la otra membrana, que es la membrana interna y que tiene estos pliegues a los que se le queda origen a las crestas mitocondriales. Cuidado aquí con este espacio. Y tenemos después lo que aquí tenemos en lilita, que viene siendo la matriz mitocondrial. Lo que estamos hablando de la síntesis del ATP sucede una parte a nivel de lo que es la matriz mitocondrial y otra en las crestas mitocondriales, que es en las crestas mitocondriales donde se da precisamente el movimiento de los electrones que está pasando por un lado el NAD, al que ya estamos conociendo, nicotinamina adenindinucleótido, y también interviene otra molécula, chicos, que viene siendo el FMN, el flavín-mononucleótido. Es decir, son dos que intervienen, cada uno en su propio momento, que bueno, insisto, lo veremos a detalle la próxima semana. Entonces, los protones se van acumulando en el espacio intermembrana, es decir, se acumulan aquí, en esta parte en azul, en verdoso acá, ahí se acumulan, pero tienen que pasar al interior. Esto de estar pasando de un lado a otro es precisamente lo que da origen a lo que conocemos también como la respiración celular, ¿sí? Y aquí es donde está sucediendo el espacio intermembrana hasta que se genera un gradiente de concentración tal que puede ser utilizado, dice acá, para producir el ATP. Pero finalmente se utilizan para eso. Y van sucediendo toda una serie de reacciones de óxido-reducción, donde estaba. ¿Por qué razón? Porque las moléculas se van oxidando unas y reduciendo otras. Entonces, hay que traer a memoria este proceso. Quedamos que cuando una molécula pierde electrones, la molécula se oxida. Y cuando una molécula gana electrones, se reduce. Este asunto es interesante porque químicamente es una reducción, numéricamente es una ganancia. La contradicción que ya hemos comentado, ¿no? Que debería ser más bien que ganó. No, se reduce, dice el proceso bioquímico. Y así es como va a suceder en todas las reacciones. Y obviamente van ingresando también en su momento las correspondientes enzimas, que pues el curso no nos da para ir aprendiéndonos todo esto, pero es conveniente lo tengamos en mente. Cada proceso que va sucediendo, invariablemente son enzimas las que van interviniendo allí para finalmente obtener precisamente, como hemos comentado, el ATP a partir del ADP y el fósforo inorgánico, el famoso PI. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos más o menos cómo va avanzando esto, los protones que se mueven del espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial y pasando por las crestas para dar origen precisamente a la síntesis del famoso ATP. Bien, la cadena de transporte de electrones, donde intervienen precisamente todas estas moléculas de las que hemos estado hablando hasta el momento. Y una síntesis de cómo es que se lleva a cabo este punto, ¿verdad? Y finalmente, esto hay que tomarlo muy en cuenta porque de todo lo que vamos a estar hablando en esta y las siguientes clases, pues es precisamente del metabolismo con sus dos grandes rutas, ¿no? La ruta anabólica, donde partiendo de moléculas simples, a las que podemos llamarles con toda propiedad los monómeros, monosacáridos, aminoácidos o glicerol y ácidos grasos, para sintetizar moléculas más complejas. De monosacáridos, los polisacáridos. De aminoácidos, las proteínas. De glicerol y ácido graso,
los mono, di y triacilglicéridos para finalmente constituir lo que vienen siendo los lípidos. Esto es el anabolismo, la ruta anabólica de construcción o síntesis de moléculas, es decir, una vía donde se ocupa energía, una ruta, una parte del metabolismo altamente endergónica, porque está absorbiendo mucha energía, ¿sí? Y pues también se va utilizando cierto ATP para el trabajo celular, entre otras cosas. Aquí lo hemos ilustrado mucho, la cuestión de la contracción muscular, la secreción en el caso de las hormonas. Bien, ¿y qué pasa con el ATP? El ATP se hidroliza para darnos ADP y fósforo inorgánico. Hasta aquí la parte anabólica. Al revés, la parte catabólica, tenemos las moléculas complejas y reducidas, donde tenemos proteínas, lípidos y también los carbohidratos en su presentación de polisacáridos. Viene la ruta catabólica, donde vamos a ocupar también el ADP para formar ATP, y entonces vamos a ocupar y formar moléculas simples, es decir, de polisacáridos, monosacáridos, de proteínas, vamos a formar aminoácidos, y de los lípidos vamos a obtener los mono, di y triacilgliceroles con la formación de ATP y también del agua. Bien, es como más o menos funciona todo esto. Correcto. Esta es la primera parte. Vamos a la siguiente para continuar. Tenemos un segundito para compartir nuestra pantalla con la otra parte de nuestro tema de esta oportunidad. Estamos aquí. Tenemos entonces el tema, ¿verdad?, de lo que viene siendo la vía de las fosfopentosas. Pentosas, que entendemos, ¿verdad?, son precisamente carbohidratos de terminación osa, y estamos hablando de pentosas, es decir, moléculas formadas por 5 átomos de carbono, pero también tienen en su momento agregado lo que viene siendo el fósforo. Y precisamente aquí es donde vamos a entender un poquito más sobre esta molécula del NADP, el nicotinamiladenina, porque se va a estar utilizando en muchas de nuestras reacciones, sobre todo en la biosíntesis reductora. Bien, vamos entonces a ver. Las enzimas entonces tienen dos funciones importantes en este caso, ¿verdad? Hablando de lo que es el NAD, en la transferencia de hidrógeno de un sustrato a otro. Se lo van moviendo de una parte a otra. Transferencia, les hemos puesto el ejemplo de lo que sucede a nivel bancario, ¿no? Alguien quiere mandarle dinero a otra persona, lo que hace es una transferencia. Aquí, ¿qué es lo que están haciendo estas enzimas llamadas deshidrogenasas? Notemos la palabra deshidrogenasas. ¿Qué hacen? Quitan hidrógeno de una molécula y la pasan a otro para que se lleven a cabo estas reacciones de óxido-reducción. Y pues así los van moviendo de un lado a otro. Y por otro lado, también estas enzimas son componentes importantes en la cadena respiratoria, ¿verdad? Y en el transporte de electrones que sucede a nivel de la mitocondria. Bien, veamos más. Tenemos entonces que las deshidrogenasas no van a funcionar, hay que tomar en cuenta cuando hablamos de las enzimas, que las enzimas pues tienen su propia manera de funcionar, pero entre esto también ellas tienen lo que vienen siendo la necesidad de contar con algunos cofactores. En este caso, pues está el NAD, ¿verdad? Y esta molécula, ¿de dónde viene? Esta molécula se sintetiza, se forma a partir de la vitamina conocida como niacina. Entonces, si no hay niacina o tenemos deficiencia, se va a reflejar esto en un déficit del nicotinamina, y entonces las síntesis ya vimos del ATP, pues se va a ver afectada de una manera seria. Bueno, que insistimos que se está llevando a cabo reacciones de tipo oxidorreducción, como es el caso de lo que es la glucólisis, o sea, el desdoblamiento de la glucosa en el ciclo del ácido cítrico, que se da, ya dijimos, a nivel de lo que viene siendo la mitocondria. Existe una vía que sucede fuera de la mitocondria, que es es extramitocondrial,
que es lo que ya estábamos hablando hace un momento y que es lo que se llama la glucólisis anaerobia. Pero también estas enzimas van a intervenir precisamente en la síntesis de los ácidos grasos, en la síntesis de esteroides y en la vía de la pentosa fosfato. O sea, estas enzimas tienen una aplicación muy importante e interesante. Aquí está la otra. Esta es otra vitamina, la riboflavina y riboflavina. Y de aquí es de donde depende esta molécula, que es el flavín mononucleótido. Entonces notemos que aquí está el flavín adenindinucleótido. Este es otro, ¿verdad? Pero esta depende de la riboflavina, mientras que la anterior, dijimos, depende de otra vitamina que viene siendo la niacina. Ambas vitaminas pertenecen al grupo o al complejo conocido como el complejo B, ¿sí? Para que por ahí lo tengamos presente. Pues esto es algo que ya estuvimos comentando incluso en la clase pasada. Es una síntesis muy bonita porque en una sola gráfica está todo, ¿verdad? Veamos rápidamente. Cuando hablamos ya de las pentosas, por aquí van a aparecer. La molécula muy interesante para nosotros es la glucosa, pero cuando hablamos del ciclo de las pentosas, esto es un ciclo o una vía metabólica alterna a lo que es la glucólisis. Cuando hablamos de la glucólisis, sabemos que es el desdoblamiento de la glucosa y que tiene que iniciar con una fosforilación donde vamos a formar la glucosa 6-fosfato. Ya sabemos que el número 6 nos indica que el fósforo está precisamente enlazado en el carbono 6 de la glucosa. De aquí, pues podemos irnos para la síntesis de glucógeno a través de lo que viene siendo la glucogeno-genosíntesis. Dice aquí que es el equivalente a la glucogenogénesis, ¿verdad? Y pues también se puede dar la glucogenólisis, o sea, el desdoblamiento del glucógeno para obtener glucosa. De aquí podemos irnos hacia lo que viene siendo el ciclo de las pentosas fosfato para obtener, ya dijimos, el NAD, ¿verdad? O esto puede continuar su camino utilizando el NAD y utilizando ATP para llegar finalmente al piruvato. De aquí puede avanzar hasta el lactato, o bien de aquí puede regresar a piruvato para regresar a la glucogénesis, o sea, la formación de glucosa, pero también de aquí puede seguir su camino hacia la mitocondria a través de lo que viene siendo la formación de la acetilcoenzima A y ya entra al ciclo de Krebs para obtener finalmente el ATP. Y bueno, veamos cómo otra vez vuelve a aparecer el NAD y el FAD. Aquí importantes porque están regalando, dando muchos electrones en este caso, ¿no? Están proporcionando mucho. Tenemos también el asunto de los aminoácidos por acá y también de que en este caso sabemos que de los aminoácidos glucogénicos se puede obtener también glucosa, la famosa gluconeogénesis. Correcto, pues entonces seguimos con este punto, ¿verdad? Y tenemos que el NAD a nivel del citoplasma precisamente tiene una función de manera básica de tipo reductasa, eliminando radicales de oxígeno. Interviene también en la detoxificación a nivel de lo que son los eritrocitos. Por otro lado, también interviene, ya dijimos, en la síntesis de esteroides, en los ácidos grasos, síntesis de ácidos grasos, perdón, y de algunos transmisores. Y por otro lado, también va a intervenir con sus enzimas para formar ciertas coenzimas, ácidos nucleicos y nucleótidos. O sea, tiene este asunto de las pentosas, tiene una importancia muy grande, porque de pronto cuando oímos pentosas, pues decimos, no, quién sabe qué cosa significa esto. Pero jóvenes, cuando hablamos de la ribosa, nuestros ojitos se iluminan. ¿Por qué razón? Porque de la ribosa ya hemos hablado mucho. Me dirán, ¿y dónde, profesor? Pues precisamente en la formación de los nucleótidos, que al final con estos vamos a formar los ácidos nucleicos. Hay que ir teniendo en cuenta esto porque en los ácidos nucleicos es donde vamos a cerrar nuestra materia. Entonces, ribosa para el ácido ribonucleico. Y cuando a esa ribosa le falta un oxígeno, entonces tenemos la desoxirribosa, que es la que va a intervenir para sintetizar los nucleótidos del ácido desoxirribonucleico. Entonces, este ciclo tiene una importancia muy grande en el organismo, ¿sí? También se produce una interconversión de monosacáridos, ¿verdad? Y eso es una vía, dijimos, una vía alterna para obtener también ATP, según ya lo vimos en las presentaciones anteriores.
Y bien, pues esto es una síntesis aquí, ¿verdad? De los tejidos se utilizan el ácido pirúvico, que lo van a desdoblar a través de la ruta aeróbica, ya utilizando hasta la acetilcoenzima A, y de aquí entra la mitocondria para que a través del ciclo del ácido cítrico se pueda llevar a cabo la fosforilación oxidativa. Correcto. Bien, hablando ya en otros terrenos, tenemos también el asunto de que la glucosa y sus metabolitos nos ayudan en otros procesos. Esto casi tendríamos que leerlo textualmente, ¿no? Para la síntesis de glucógeno, ¿por qué razón? Porque nos vamos, es un homopolímero, sabemos que el glucógeno es el carbohidrato de almacén o de reserva en el humano y que se puede guardar a nivel de lo que vienen siendo el músculo y el hígado, y ahí se tiene para los momentos del ayuno. Tenemos lo demás que ya dijimos para formar ácidos grasos, la cuestión de los nucleótidos, del ácido nucleico, los esteroides, todo esto se va a utilizar, se van utilizando las ketonas. Bien, también cuando tenemos a nivel de las triosas, o sea, moléculas de 3 átomos de carbono, pues esto da lugar para formar el glicerol. Tomemos en cuenta que el glicerol es uno de los monómeros que nos van a ayudar para formar los monómeros de los lípidos, ¿sí? Estamos hablando del triacilglicerol. Tres ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol. Y el piruvato y sus intermediarios pues nos van a ayudar también a través del ciclo del ácido cítrico para proporcionar los esqueletos de carbono que nos van a ayudar a sintetizar aminoácidos, ¿sí? Y tenemos átomos de carbono que empezaríamos con 3, le podemos ir sumando y poco a poco el esqueleto se va alargando de acuerdo a la necesidad del aminoácido que se va a sintetizar. Puede ser un aminoácido en estructura lineal, en estructura cíclica, en estructura ramificada o incluso en estructura aromática, ¿no? Según el caso. Y la acetilcoenzima A, que también es otro derivado de estas moléculas, nos puede ayudar para la síntesis de ácidos grasos y el colesterol, que sabemos que el colesterol pues está muy hermanado con todo lo que son los esteroides y las hormonas esteroideas. La gluconeogénesis, ojo chicos aquí con esto, gluconeogénesis, estamos hablando precisamente de esa glucosa que procede de otras moléculas que no son carbohidratos. Es el caso, por ejemplo, de los aminoácidos. Los aminoácidos son precursores o monómeros de proteínas, pero de esto se puede obtener glucosa, o del glicerol también se puede. Glicerol es una molécula de 3 átomos de carbono. Si juntamos 3, o que diga 2 moléculas de glicerol, 3 más 3 son 6 átomos de carbono, se establece un enlace glicosídico y ya tenemos la oportunidad de formar incluso una glucosa. Ahí está el asunto, ¿verdad? Los aminoácidos igual pueden establecer esa relación. Bueno, esta lámina ya la habíamos considerado, pero aquí aparecen algunos otros datos importantes de la cuestión de la detoxificación, donde entran también otras moléculas, como es el caso de los citopromos, que también estos intervienen precisamente en el ciclo del ácido cítrico, ¿verdad? Y del cual hablaremos ya la semana que viene. La síntesis de ácidos grasos, del colesterol, de neurotransmisores, algo sumamente interesante. Bien, aquí podemos tener en dónde sucede esto, pues aquí tenemos varios órganos, ¿verdad? Incluso tenemos el asunto del eritrocito, no podemos decir célula, ya sabemos que el eritrocito no tiene núcleo, pero notemos que todo esto, el ciclo de las pentosas, sucede en todas estas estructuras y pues obviamente estos tejidos quedan implicados nada más ni nada menos que en todo este tipo de reacciones o de procesos. Ahí va, síntesis de ácidos grasos, síntesis de colesterol, síntesis de neurotransmisores, síntesis de esteroides, sustitución de las hormonas sexuales entre ellos, los corticoides, la detoxificación, que también se da para eliminar los radicales libres, y la reducción del glutatión oxidado y el citocromo P450 monoxigenasa, que también interviene en muchas reacciones importantes. Bien, pues esto es nada más para simplificar, ¿verdad? Lo que estamos aquí comentando, de cómo es que sucede todo este asunto de la etapa oxidativa hasta llegar finalmente a su finalización. Bueno,
Aquí tenemos otra ejemplificación. Notemos, partimos de una glucosa y al final de la reacción, notemos, estamos obteniendo una ribosa. Es decir, aquí tenemos una molécula de 6 y aquí tenemos una de 5. 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono. Partiendo de una hexosa, finalmente tenemos aquí una pentosa, ¿verdad? Y bien. La gluconeogénesis y glucogenólisis, pues son dos procesos contrarios que se dan precisamente en la vía metabólica. En este caso, la síntesis de glucógeno y por esta otra parte el desdoblamiento de. Esto pues ya lo hemos comentado, el glucógeno es la molécula de carbohidrato de reserva en el organismo y esa reserva pues la tenemos primordialmente en el hígado y en el músculo y pues nos tiene un soporte más o menos entre 12 a 18 horas. Después de esto, una vez que se consume el glucógeno, pues vamos a echar mano de los lípidos y finalmente de las proteínas. Aquí más o menos viene todo el proceso, cómo es que se lleva a cabo. Ya sabemos que el glucógeno es un homopolisacárido que está formado por puras moléculas de glucosa. Entonces resulta que la glucosa 6-fosfato se isomeriza para formar una glucosa 1-fosfato y después se le agrega otro fosfato para formar la glucosa 1,6-bifosfato y así se van uniendo, formando precisamente enlaces interesantes. Por ejemplo, aquí nos habla del el enlace glicosídico que se da entre el carbono 1 de una glucosa con el carbono 4 de otra. Entonces aquí se va a establecer un enlace 1,4. Eso es lo que así es como se ejemplifica, ¿verdad? 1,4, porque está el carbono de una con el carbono 4 de la otra. Y así se van estableciendo. También existen enlaces 1,6. Aquí aparecen, noten ustedes, ¿verdad? También aparecen, pero los más interesantes metabólicamente hablando son estos, los enlaces 1,4 que se van estableciendo, son los más fáciles de romper. Esta lámina ya la vimos la semana pasada, donde estamos hablando por una parte de la glucogenólisis, cómo se rompe, se desdobla el glucógeno hasta llevarlo a la glucosa. Aquí tenemos ya un poquito avanzado el proceso porque nos está hablando ya de la glucosa 1-fosfato cuando está fosforilada. Pero de aquí, pues podríamos incluso volver a sintetizar y notemos, no es lo mismo hablar de glucogenogénesis o glucogenosíntesis, hablar de gluconeogénesis, ¿sí? Cuando hablamos de glucógeno, ahí está la palabra dicha, jóvenes, para que no se me vayan a enredar en el examen. Glucogenólisis, ¿qué está sucediendo? Se desdobla. Glucogenogénesis o glucogenosíntesis, se está sintetizando glucógeno, ¿verdad? Entonces, la vía catabólica y esta es la vía anabólica, para que lo vayamos teniendo presente. Y esto pues es algo que ya habíamos comentado. Una vez que hemos desdoblado el glucógeno o la glucosa, podemos obtener la glucosa 6-fosfato y esto ya lo podemos llevar incluso a la vía de las pentosas, según vimos en la lámina anterior. Este es un poquito el proceso, más o menos cómo está sucediendo, partiendo del glucógeno, la molécula de almacenamiento, desdoblándola hasta llevar al piruvato y de aquí podemos ir hasta la acetilcoenzima para entrar al ciclo de Krebs. Bien, pues también podemos obtener los lípidos, ¿verdad? Que dijimos a través de este punto, desdoblando lo que vienen siendo los carbohidratos, y esto es algo que no nos debe de espantar, ¿verdad? Porque ya sabemos que todo exceso de carbohidratos que lleguemos a consumir, pues se van a convertir en grasita, para que no nos espante. Bien, la glucogénesis, gluconeogénesis, esta es otra cuestión. De ahí dijimos que la obtención de carbohidratos a partir de otras moléculas como son los aminoácidos y el glicerol. Sucede en el hígado, pero también puede suceder en los riñones. Bien. Aquí tenemos más o menos cómo está este asunto. Ya partiendo de otros aminoácidos o de los lípidos también, pues podemos llevar hasta este punto y finalmente obtener glucosa, o partiendo del glicerol, que es el que encontramos en los ácidos grasos, podemos regresar y formar también lo que viene siendo la glucosa. Esto es una síntesis más o menos ahí de lo que es la gluconeogénesis. La lactosa, pues sabemos que es el carbohidrato que existe en la leche. Es un disacárido formado por glucosa y por galactosa
con enlaces, ¿verdad? Que se dan, en este caso, un enlace glicosídico 1,4, que sucede precisamente, y es como tenemos la formación de la leche. La síntesis viene sucediendo primordialmente a través del hígado, circula la sangre y finalmente llega a la glándula mamaria, que es donde se va a excretar. Muy bien. Bueno, pues son ya notas de otra índole y las siguientes láminas son de carácter informativo para que lo tengan por ahí al alcance. Chicos, es lo que tenemos para el día de hoy. Nos quedan solamente unos segundos. Quedamos a la orden, nos seguimos comunicando y nos estamos viendo en la próxima. Buenas noches. Muy amable, gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Igualmente, Abigail. Buenas noches. Igualmente, Javier. Buenas noches, profe. Y pues un abrazo para todos. Nos vemos en la próxima. Bye.